Buenos días, hermanos. De nuevo estamos aquí juntos para encontrarnos con el Señor. Y antes de entrar al mensaje, quisiera expresarles este pensamiento. No cabe duda que cada uno de nosotros, si es honesto y una persona agradecida, siempre va a tener en su corazón en gran estima a aquella otra persona que se preocupa por nosotros, al grado de poder dar de su tiempo, su dinero, sus energías, todo para servirnos. ¿No es cierto? Tal vez en este momento usted podría recordar de alguien y decir, sí, yo aprecio mucho a esa persona, por eso siempre está preocupada por mí. Bueno, si hay una persona de la cual nosotros debemos siempre considerar en nuestro corazón y vivir agradecidos, es al Cordero de Dios. El Cordero de Dios que dio su vida por nosotros para salvarnos del mundo, del pecado, de la inmundicia del pecado, de la carga de la ley que ninguno podía cumplir. El Cordero de Dios lo hizo por nosotros. Lo único que ahora Él pide de nosotros es un corazón agradecido, creyente, que creamos en su sacrificio, que creamos en lo que Él hizo, que lo veamos en nuestra vida de una forma diaria. Entonces, cantemos ese canto al Señor con gratitud, con reconocimiento de que Él es el único que merece nuestro amor, nuestra fuerza y la entrega de nuestras vidas. Sea bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sea bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y todos los santos cantan gloria, todo ángel canta gloria, gloria, gloria al Cordero. Y todos los santos cantan gloria, todo ángel canta gloria, gloria, gloria al Señor. Digámosle con todo el corazón: sea bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sea bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y todos los santos cantan gloria, todo ángel canta gloria, gloria, gloria al
Estamos muy agradecidos, Cordero de Dios, por haber entregado tu vida, por habernos mostrado tu amor en ese sacrificio inefable, en ese amor incomparable. Señor, en el derramamiento de tu sangre, tu vida, a favor de nosotros, para perdonar nuestros pecados y hacernos completos. No necesitamos más de nada en esta vida, mucho menos religiosidad. Necesitamos de la vida de Cristo en nuestro corazón fluyendo cada día para vivir, Señor, de acuerdo a lo que a ti te agrada. Porque lo único que tú ves, Padre, es la vida de tu Hijo, perfecto, puro, inmaculado, santo. Y eso es lo que queremos, Señor, en nuestros corazones. Gracias esta mañana por el Cordero de Dios. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por estar haciendo el esfuerzo. Creo que sí es un esfuerzo estar asistiendo a una predicación por un video. También es un poco de esfuerzo, un poquito para mí, también estar grabando aquí a solas para compartir con ustedes lo que el Señor tiene, pero déjenme decirles que lo hago de corazón y con el anhelo de poderlos servir. Amén. Entonces, esta mañana vamos a ver juntos sobre el perfecto Cordero de la Pascua. El perfecto Cordero de la Pascua. Antes de entrar en detalles, me gustaría hacer una pequeña introducción sobre lo que es la Pascua, lo que ella significa. Es una fiesta mundialmente conocida como una fiesta judía. Ella fue instituida obviamente por Dios, es claro en las Escrituras, como la primera fiesta que el pueblo de Israel debía celebrar. Y esa fiesta dio prácticamente inicio, o esa fiesta conmemora dos aspectos importantes: la salida de Israel de la tierra de Egipto, de la tierra de su esclavitud, y también da inicio y se conmemora la formación del pueblo de Israel como nación, porque cuando el Señor se reveló a Moisés en la zarza y lo mandó a Egipto, ahí fue donde él le declaró que ese pueblo ya era su pueblo, ¿verdad? Y entonces estas dos cosas son importantes en relación a los eventos que marcan la fiesta de la Pascua. No hay duda que es la fiesta más importante porque es la fiesta del inicio de la salvación, del inicio de la revelación del plan divino para su pueblo. Estoy hablando de un pueblo natural y del pueblo espiritual que es formado por judíos y gentiles convertidos, hombres y mujeres de fe. Además, la Pascua, desde el punto de vista cronológico, también marca el inicio del calendario de Israel, como también espiritualmente marca el inicio de nuestra caminata, porque desde el momento que nosotros aceptamos al Cordero de la Pascua, al Cordero Pascual, nosotros iniciamos también una caminata, iniciamos nuestro viaje hacia la tierra prometida. Tenemos un trayecto que recorrer y una ley que guardar, que es la ley de Cristo. Entonces, en esa primera Pascua que el pueblo de Israel celebró en Egipto, eso fue antes de su salida. Y es interesante que la primera Pascua que la iglesia va a celebrar será después de su salida de este mundo. En Lucas 22, 16, el Señor le dijo a los discípulos, dice Lucas 22, versículo 16, porque os digo que no la comeré más, está hablando de la cena de la Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. Obviamente el Señor está hablando del establecimiento de su reino literal en esta tierra, y por tanto la primera Pascua, la primera cena celebrada por todo ese pueblo va a ser aquí en esta tierra. Entonces, nuestra salida es en el arrebatamiento.
Iremos, como también es llamado, a nuestra reunión con Él en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 y 2. El arrebatamiento o nuestra reunión con Él, dice que Él vendrá al aire, a los aires, al cielo, y ahí nos reuniremos con Él y así estaremos con Él para siempre. O sea, y habla de nuestra unión. Por eso es que cuando vamos al cielo con Él, en el arrebatamiento se celebran las bodas del Cordero, la unión de la iglesia, que es su cuerpo, que ha sido desposada con el Cordero de Dios que murió por ella. O sea, el Cordero es un símbolo del verdadero marido, porque dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y cuando habla de eso, está hablando, dice, como Cristo se entregó por ella. ¿Sí? Entonces, cuando habla de la entrega del marido, está hablando del sacrificio, de la muerte del Cordero. Ese Cordero que santifica, que purifica. Por eso también dice que Cristo se la entregó a sí mismo sin mancha debido a su sacrificio. Y tengan la seguridad que todo sacrificio que nosotros también hagamos por otra persona traerá beneficios eternos para ella y para nosotros. O sea, los resultados, los frutos de un verdadero sacrificio siempre serán muy buenos. Entonces, después de habernos reunido con Él allá, ahí será formada aquella, a través del arrebatamiento serán recogidos todos los santos de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas que han creído en el Señor y estén viviendo para Él completamente, y serán llevados a los cielos, y después de las bodas volveremos aquí para tener la cena, y después de eso el Señor establece en su reino. Por eso dice que en el reino de Dios y la iglesia va a reinar. Entonces, hay mucho que hablar sobre la Pascua, pero como les dije, esta es solo una pequeña introducción de la importancia de ella. Pero no existiría Pascua sin Cordero. O sea, es imposible celebrar la Pascua. ¿Y dónde está el Cordero? Como Abraham con Isaac, ¿verdad? Isaac le dijo: padre, y aquí está la leña, aquí está el cuchillo, todo está aquí listo, el fuego, pero ¿y el cordero va al sacrificio? O sea, no hay sacrificio sin cordero. Pero como el Señor le dijo, prácticamente fue el Señor a Abraham, a través de Abraham a Isaac: el Señor se proveerá, mi hijo, le dijo. Entonces el Señor se ha provisto de un cordero, ¿verdad? Es su propio hijo dado para que se celebre la Pascua, para que nosotros comamos. Y la intención del cordero era que fuera comido. ¿Por qué el cordero? Porque primero era un animal limpio, segundo, Dios lo determinó de esa forma, y tercero, debía ser comido por el pueblo. Totalmente no podía quedar nada de eso. Entonces veremos esta mañana la revelación la revelación que está ahí en las características del Cordero. Esas características prácticamente lo identifican, o sea, esas características señalan quién es el Cordero. O sea, ese símbolo del Cordero y la Pascua no es algo solamente una metáfora para que nosotros soñemos con libertad, con perdón. No, eso es un símbolo, si era una sombra, el tipo, pero eso está señalando su cumplimiento. Todo tipo señala al arquetipo, o sea, al cumplimiento del tipo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos al Cordero de la Pascua, tenemos que ver al que está señalando ese Cordero, y es lo que vamos a ver. Entonces, pero también Dios dio ciertos requisitos. Él les dijo: miren, ese Cordero debe ser así, 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 ¿verdad? ¿Por qué? Porque también otra vez el Señor estaba revelando algo que entendemos, y ustedes también necesitan tenerlo bien claro. Cada vez que lean el Antiguo Testamento, ustedes tienen que leerlo a la luz del Cordero, a la luz de Cristo, ¿verdad? Es como Él les dijo a los judíos, a su pueblo: las Escrituras hablan, testifican de mí, ¿verdad? Porque de mí escribió Moisés, porque se va a cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley, en los salmos y en los profetas,
¿verdad? Entonces, el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que verlo siempre a la luz del Cordero, a la luz de Cristo, si no nosotros no lo entenderemos. O sea, vamos a ver un montón de leyes que vamos a considerar que yo también tengo que hacer todo esto, pero si no vemos al Cordero quedaremos confundidos. Entonces es tan importante que cada vez que ustedes lean ahora los Salmos, Proverbios y todo el Antiguo Testamento, lo vean a la luz de la revelación del Cordero de Dios. Bueno, en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 4 leemos: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes, el primero, os será principio de los meses, Abib. Para vosotros será este el primero en los meses del año. El primero, el Señor ya está estableciendo el calendario y todo, ¿se dan cuenta? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, vean la fecha, en el 10 de este mes, el día 10 del mes, el primer mes de Nisan, que para nosotros es entre marzo y abril, el 15 de marzo, 15 de abril, ahí así se van los meses del calendario judío con nuestro calendario gregoriano. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, cada familia, según las familias de los padres, un cordero por familia. Interesante, Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, una familia de muchos miembros o bien comelones, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. O sea, perciben que también tenía que ver el hambre, la capacidad de comida. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5 y 6. El animal será sin defecto, vamos a ver esto después. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14, pasaba 4 días en examen de este mes, y lo inmolará, interesante, toda la congregación lo escogía y toda la congregación lo inmolaba. Del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bueno, o sea, en el inicio, entre las 2 tardes, en el inicio del 14 y de la otra tarde del día 15. Por eso es que cuando Cristo fue crucificado, ellos quitaron su cuerpo antes de comenzar la tarde del siguiente día. No podía llegar ahí porque también era el día del gran sábado, segundo ellos, y no podía estar ahí alguien que había sido crucificado, principalmente en las circunstancias y las razones por las cuales Cristo fue llevado a la cruz. Entonces, notemos aquí algo importante: el cordero debía ser escogido el día 10, el día 10 de Abib. Y está hablando, obviamente, también no podemos dejar a un lado ciertos detalles que no deben ser llevados a un extremo, pero tampoco pueden ser ignorados. El hecho de que cada número también tiene un significado, y el día 10 nos habla de la prueba, ¿verdad? Es la primera vez donde aparece ese número es exactamente con Rebeca y los 10 camellos que se convirtieron en una prueba para ella, pero que después, debido a haber dado de beber a esos camellos, esa prueba se convirtió en el instrumento que la llevó a encontrarse con su amado. También el número 10 nos habla en la Escritura de los 10 mandamientos, habla de la ley de Dios. Entonces, y vemos ahí que Cristo representa tanto lo perfecto que va a ser probado como el cumplimiento de la ley divina. Él está ahí en todo eso, y por eso Él debía ser escogido el día 10. El Señor permitió eso, y hay otras razones también para hablarlo. Pero dice, ¿por qué razón debía ser examinado? Porque ese cordero debía ser limpio y perfecto. Entonces cada animal era escogido, pero debía ser, obviamente, desde el día 10 ya debería haber sido examinado, ¿verdad? Desde el día 10, pero vamos a ver cómo en esos 4 días Cristo también fue examinado por varias personas, y principalmente su último día. Pero
debía ser examinado atrás de sus orejas, en las patas, en la cola, en todo. Él no debería tener ningún desperfecto, ¿verdad? Todo enterito. ¿Por qué? Porque simbolizaba la perfección de Cristo Jesús. Y obviamente también, como mencionamos, ese cordero era el que guardaría los mandamientos. Por eso el día 10, Él guardaría los mandamientos. Y es exactamente lo que vemos revelado en Mateo capítulo 5, verso 17. Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, o sea, anularla. No, yo he venido a cumplirla. Él vino a cumplir la ley, no solo a través de ser el cordero que iba a morir, sino a través de vivir cada una de esas cosas, debido a que Él era el amor revelado, el amor de Dios. Dios es amor, y el amor es el que cumple todos los mandamientos. Bueno, entonces la primera cosa es que era un cordero escogido el día 10. La segunda es que ese cordero debía ser sin defecto. Lo encontramos en el versículo 5. Un macho de 1 año, dice, lo tomaréis, pero debe ser sin defecto, sin mácula, sin mancha. Eso quiere decir, ¿verdad? Perfecto. O sea, hablando físicamente, como ya mencionamos, no debería tener ningún defecto. Pero también está señalando, mostrando la perfección espiritual de Cristo. O sea, está hablando de un hombre sin pecado. La perfección es un hombre sin pecado. No es solamente inocente, no. Es la etapa mayor que la inocencia, sino la conciencia de la perfección es esa revelación de lo puro, de lo santo alcanzado. Y Cristo Jesús, eso fue lo que manifestó desde el principio. Y Él fue santo, dice, apartado de los pecadores, desde que Él nació hasta que llegó a la cruz. Y ahí en la cruz se hizo pecado por nosotros. Ahí sí, voluntariamente aceptó la culpa, no porque Él fuera tentado por el pecado, de ninguna manera, sino porque Él necesitaba identificarse. Por eso el Cordero de Dios, el Cordero era escogido por el pueblo y Él moría. Por sí mismo no. Primero, desde el punto de vista natural, un animal es inocente. Él no tiene noción de pecado. Un animalito, ninguno, ni un gato, ni el perro que me mordió tiene el perro pecador. No se puede decir así, ¿verdad? Es un perro, tiene su naturaleza, en fin, no tiene pecado. Un animal no está en pecado. Otra cosa, que toda la naturaleza fue puesta en esclavitud, dice, debido al problema del hombre, al pecado del hombre. Pero Él es puro. Entonces el Cordero de Dios es un Cordero, sí, que murió en su inocencia, pero se identificó con nosotros. Y eso es lo que está transmitiendo ese adjetivo, ese calificativo: sin pecado, sin mácula, sin defecto. Pero dice la Escritura, y vamos juntos por favor a Hebreos capítulo 7 y verso 26. Dejen ahí una seña en Éxodo, vamos a volver despuesito. Pero vamos a Hebreos ahora, capítulo 7. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Vean cómo todo es el beneficio para nosotros como seres humanos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. O sea, nos convenía que ese sacerdote que iba a tener misericordia de nosotros y que iba a presentarse por Dios, por nosotros, fuera, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hecho más sublime que los cielos. Desglosemos estos calificativos. Primero, la palabra santo, osios, quiere decir sin maldad. Un santo es también llamado para nosotros un piadoso, un piadoso, sin maldad. O que está hablando también aquí, que él, cuando hablando de santo, es moralmente puro. No existe inmoralidad en su vida. Esa es una persona santa. O sea, algo que está dentro de la
del estado de santidad. A nosotros sí Dios nos salvó, pero bien la Escritura dice claramente que nos conviene vivir y abrazar la santidad, ¿verdad? Entonces eso no lo podemos dejar a un lado porque es parte de la práctica y de la deuda y del amor que nosotros debemos manifestar al Señor. Entonces, santo es un ser moralmente puro. No había ningún defecto en esa parte de nuestro sumo sacerdote o cordero. Inocente, ¿qué quiere decir? La palabra inocente es una palabra griega compuesta que es kakos y akakos, es la palabra en sí de inocente, quiere decir libre de culpa. Kakos quiere decir culpable, quiere decir fraudulento, pero cuando habla de akakos está hablando de sin fraude, legítimo, libre de culpa, y está diciendo sin malas intenciones, sin malos motivos, está hablando de ser verdadero. Entonces, inocente está hablando, y nosotros podemos entender eso cuando pensamos en cómo Cristo en todo su actuar, en toda su vida, Él nunca manifestó motivos incorrectos. Nunca tenía motivos falsos en su corazón. Cuando Él sonreía legítima y verdaderamente. Cuando Él estaba serio, Él no estaba fingiendo que estaba enojado o que estaba aquí o que le estaba dando mensaje. No, Él siempre fue legítimo, ¿verdad? Nosotros tenemos entre nuestra parte externa e interna un grande abismo. Y a través de ese abismo se revelan, se esconden muchas cosas. Mejor dicho, se esconden muchas cosas, porque podemos estar manifestando algo, pero dentro de nuestro corazón hay otro motivo, otras cosas, otro espíritu. Eso es falsedad. Por eso es que el inocente quiere decir sin fraude, legítimo. Entonces Jesús en todo su actuar era legítimo. Él no fingía nada. Él no estaba fingiendo ser bueno. Él no estaba fingiendo ser alegre. No estaba fingiendo ser comprensivo. No había nada de eso. Era todo natural, fluyendo. Oh, qué precioso carácter. O sea, lo que está mostrando aquí es el carácter del Cordero de Dios, santo, inocente, el sumo sacerdote. Inmaculado, la palabra inmaculado es también otra palabra compuesta, amiantos, quiere decir sin mancha, ritualmente limpio, puro, sin profanación, y aquí entra la palabra perfecto, inmaculado, hablando de perfecto. Y la quinta, separado de los pecadores, dice, y hecho más sublime que los cielos, separado de los pecadores. ¿Qué quiere decir? ¿Que Él no tenía comunión con los pecadores? Comunión no, contacto sí. La comunión me lleva a mí a participar de las cosas de alguien más, hasta cierto punto aceptarlo y convivir con esa realidad. No, Jesús no tenía comunión con el pecado. Él tenía relación con el pecador, mas su vida era tan clara y tan clara su luz, que las tinieblas que había en alguien más eran disipadas, y esa persona o amaba la luz, se aproximaba, o se alejaba de una vez porque amaba las tinieblas más que la luz. Bien dice así la Escritura en Juan capítulo 3. Entonces, él cuando dice separado de los pecadores, no significa que no quería tener comunión con ellos, porque dice la Escritura que no quería se acercar a ellos, porque dice la Escritura que Él vino a salvar a pecadores al arrepentimiento. O sea, Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y cómo podía llamar a los pecadores si no se acercaba a ellos? Pero cada pecador podía saber que Cristo no comulgaba con su pecado, ¿verdad? Pero sí se acercaba a Él para poderle dar la puerta de esperanza para acercarse a esa salvación. Ese es el tipo de personas que también nosotros necesitamos ser. Tal vez no vamos a tener la total perfección porque estamos en ese periodo de madurez, de crecimiento, pero una cosa sí tenemos que tener: la certeza, la seguridad que Cristo vive dentro de nosotros, ¿no? Y que es Él el que debe manifestarse, para quitar también toda jactancia del corazón y pensar que yo soy el que ya definitivamente ya alcancé cierta estatura. No pensemos así, mejor pensemos como el pensamiento de Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y yo disminuya.
Cuando ese pensamiento está claro en el corazón, entonces Dios va a fluir y no habrá ningún tipo de gloria para nosotros, ni jactancia, sino todo será lo glorioso para el Señor. Entonces, otro detalle importante en cuanto al carácter de Cristo es que todas, como ya mencionaba, todas sus acciones en ningún momento injuriaban a alguien más. Nunca. Aunque él podía decirle a los fariseos hipócritas: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. O sea, hablar palabras duras, pero sin mentira, y legítimas, verdaderas, y ellos necesitaban oír eso. Y obviamente no era un hipócrita que estaba hablando ahí, era el Hijo de Dios hablándoles a sus corazones, pero ellos lo rechazaron, no pudieran aceptar un insulto como ese. Entonces él era espontáneo en su amor, y tan precioso era que aún en detrimento de su propia vida, él rogó allí en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, había tal desprendimiento de sí mismo, como dice la Escritura, que se despojó de sí mismo. Esa kenosis, despojamiento, ese vaciarse de su gloria para poder realmente comprendernos, estar en nuestra propia condición y decir: no, yo entiendo lo que ellos están pasando, Señor, perdónalos, no saben, en este momento no están entendiendo su actitud. Yo no quiero guardar nada en mi corazón en contra de ese pueblo, porque tal vez más adelante van a arrepentirse. Todos sus actos entonces fueron nobles, y todas sus actitudes de un espíritu elevado. Un espíritu elevado. Por eso dice la Escritura: más sublime que los cielos. Y es obvio, cuando dice más sublime que los cielos, es porque Él crió los cielos. O sea, nunca los cielos serán más sublimes que Dios mismo. Los cielos es una forma de expresar donde Dios mora, pero en sí nunca podrán ser más santos y más altos que Dios, que su creador. Imposible. Bueno, pero otro detalle, resaltando un poco más la cuestión de separado de los pecadores, eso no niega en ningún momento su humanidad. No quiere decir que él solo se mantuvo en su naturaleza divina. No, él se hizo humano 100%. Humano 100%. Entonces, esa parte, esa frase, separado de los pecadores, no niega su humanidad, ni proclama que él estuvo isolándose fariseamente. No, yo no quiero tener comunión con esas personas, contacto con ellas. No, ni lo que está señalando es su inculpabilidad, separado de los pecadores. Quiere decir, no había pecado en él. Su vida era así, alejada del pecado. ¿Por qué? Porque él vivía en un estado de pureza. Nunca él comulgó con el camino de los pecadores. Eso sí, nunca él comulgó con el camino de los pecadores, mas tampoco, por otro lado, a pesar de su perfección, los condenó. Al pecador él no condenaba, ni los propios fariseos. Señalaba sus errores, pero no los condenaba. Es una cuestión de perfección, es como la ley que señala el pecado y ella es perfecta, pero sí coloca en una situación complicada al otro. Cristo Jesús, su vida era una vida tan llena de luz y de majestad, pero él no condenó, les dio la oportunidad a todos, los pecadores, a los fariseos, a todos los religiosos de su época, de abandonar ese camino. Imagínense que estando Jesús con su pueblo, él les decía: yo ya no estoy en este mundo, y no soy del mundo. Habla del mundo, del propio pueblo de Israel, de su propio pueblo, el mundo. Es tan serio esa cuestión desde el punto de vista espiritual, que en la Biblia, en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, hablando de Israel, dice que es Sodoma y Egipto, dice donde también Cristo fue crucificado. O sea, está hablando del lugar donde él fue crucificado, fue en Jerusalén, y el pueblo son Sodoma y Egipto. Espiritualmente, un pueblo tan religioso como el pueblo judío, considerado desde la perspectiva divina como Sodoma y Egipto. El mundo y la inmoralidad. Dios nos libre de ser religiosos y querer guardar preceptos sin una vida real en nuestros corazones. Era tal su santidad, que el día que él entró en la barca de Pedro,
después de haber predicado un mensaje precioso, cuando están ya en el mar, el Señor le dice que echa sus redes en el mar, en el agua. Y Pedro dijo: Señor, toda la noche, mira, hemos pescado, por eso estábamos limpiando las redes ahí mientras tú compartías. Porque toda la noche hemos pescado y no pescamos nada. Todos estuvimos trabajando aquí. Le dijo: echa tus redes. Bueno, en tu nombre las echaré. Cuando él vio, dice, la cantidad de peces que él había agarrado con sus redes, él dijo algo interesante. Vean lo que dice aquí. Y viendo esto, Simón Pedro, en Lucas capítulo 5, verso 8, y viendo esto, Simón Pedro se postró a sus pies, diciéndole: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Lo primero que él reconoció fue su pecado. Ahora, ¿Cristo llegó a la barca para que él reconociera su pecado? Sin duda, también. Pero no para condenarlo. Tanto es que él le dijo: no temas, dice, desde ahora en adelante te haré pescador de hombres. O sea, el propósito del Señor de entrar en la barca era que él reconociera su pecado, su condición, pero viera también en Cristo, el Cordero, la salvación. Y también ahí se manifestó el llamamiento que el Señor tenía para Pedro, como también para Andrés y para Juan, y para Jacobo también, hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, Jacobo, para entrar al ministerio. Entonces, no podemos dejar a un lado que, a pesar de él era separado de los pecadores, y es ese aspecto que estamos resaltando aquí, sin duda, él también vino a llamar a los pecadores y no a los justos al arrepentimiento. En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un justo no se considera perdido, pero los pecadores sí se consideran perdidos. Ojalá nosotros hasta el día de hoy sepamos de nuestras debilidades. O sea, somos pecadores perdonados, amén. No existe ninguna diferencia entre nosotros y las personas del mundo, excepto la vida de Jesús en nuestro corazón. Y ese es un excepto muy grande. Lucas en Isaías 42:2 dice: no clamará, ni se exaltará, ni hará oír su voz en la plaza. La caña quebrada no quebrará, dice, ni apagará el pábilo que humea. El pábilo que humea, y con verdad traerá la justicia. Lo que está diciendo ahí es que, revelando la misericordia y la compasión del Cordero, él no va a terminar de quebrar ya una caña que está medio quebrada, ni va a apagar el pábilo, ¿eh? La mecha de la candela o de la vela que ya está para apagarse. Está hablando de la vida de un hombre ya terminando su vida, porque solo en esos momentos es cuando el hombre reconoce su necesidad. Por eso es que cuando Isaías le dijo al Señor: Señor, ¿hasta cuándo debo decirles que ellos están ciegos y ellos son duros de corazón? Y el Señor le dijo: hasta que todas las ciudades queden asoladas y no queden hombres y haya destrucción total. O sea, hasta que un hombre llega a reconocer su condición miserable, hasta que llega la situación y la tribulación lo lleva a un momento de total aplastamiento, pues en ese momento la ceguera puede ser quitada y la dureza del corazón, porque inmediatamente va a decir como Pedro: Señor, apártate de mí, que soy pecador. Pero por dentro dice: Señor, necesito de ti. ¿Entienden cómo es? Apártate de mí, Señor, pero por favor sálvame. O sea, solo ahí vamos a ver la necesidad del rescate que el Cordero de Dios vino a darnos. Bien, también revela Ezequiel en el capítulo 34, hablando sobre los pastores que se apacientan a sí mismos, dice, y los pastores según el corazón de Dios. Dice en el verso 15: yo mismo, dice el Señor, apacentaré mis ovejas. Y oigan lo que dice: y las haré reposar. Sí, dice el Señor Dios, la perdida buscaré, la que está en el campo desgarrada la tornaré a traer. Oiga, la quebrada la ligaré, la curaré, la enferma fortaleceré. Ahora oigan, pero la gorda y la fuerte destruiré. ¿Cómo? La gorda y la fuerte, porque no está hablando de la parte física, está hablando de cómo nos sentimos espiritualmente. Por eso es que, y ahora esa palabra destruiré no significa
aniquilaré. No, está hablando, trataré con ellos hasta que se queden flacos y sin fuerza, para que digan, ayúdame, Señor, y ahí estaré yo para ayudarlos. Y apacentaré con justicia. Y ese es nuestro Cordero. Ese es el Cordero de Dios en su santidad, que está arriba de todos los cielos. A pesar de eso, vino para salvarnos a nosotros de los pecadores. En otras palabras, hermanos, los más altos cielos se inclinan delante de la majestad de ese Cordero de Dios. Bendito sea su nombre. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Oigan lo que dice ahí, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres como heranza, no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, rescatados con un precio mayor que lo que vale en este mundo, que el valor, oro y plata de este mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cordero sin mancha y sin contaminación. Y es eso exactamente lo que Cristo manifestó. ¿Se dan cuenta? Y les voy a mostrar aquí otros detalles. Pero en relación a la santidad de Cristo, del Cordero, era obvio, sin defecto, que Cristo Jesús tenía toda esa característica. ¿Sí? Veamos ahora, siempre en el versículo 5 del capítulo 12 de Éxodo, que dice que debía ser un macho de un año. Macho de un año. Bueno, ¿por qué un macho? ¿Por qué no una hembra? Cuando vamos al principio de todo, nos podemos inmediatamente ver que inmediatamente después que la serpiente engañó a Eva, la mujer, el Señor reveló que la simiente de la mujer destruiría a la simiente de la serpiente. Leemos eso en Génesis 3:15. Y a eso le llaman el protoevangelio. Eso quiere decir el evangelio anticipado, anunciado desde el principio. Ese es el evangelio. La serpiente herida en la cabeza, y la serpiente fue herida en la cruz. Por eso la serpiente heriría en el calcañar. Su herida iba a ser grave, pero él resucitaría. Pero en la cruz, en su muerte, él lo destruyó. Y esa palabra de la simiente de la mujer se cumplió en los días de María, la madre de Jesús. Ella estaba desposada con José. Entonces, ella fue la mujer que concibió por el poder del Espíritu Santo y dio a luz la simiente de la mujer. Escuchen. Y es llamada así la simiente de la mujer porque no hubo una intervención del hombre, del humano, para engendrar ese hijo. Eso significa que, como dice en Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Entonces todo hombre que nace engendrado por otro hombre, infinitamente, como David dice, en pecado me concibió mi madre. No está hablando de la relación íntima entre padre y madre. Está hablando de la herencia pecaminosa que es transmitida. Pero aquí vemos que ese ser que María recibió fue engendrado por el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu le dijo, y el ángel también, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Porque él su padre es el Dios de los cielos. Por eso se llama la simiente la simiente de la mujer, porque no hubo intervención de hombre,
sino fue ella, por la obra del Espíritu Santo, que quedó embarazada y dio a luz. Sin embargo, la simiente de la mujer fue un macho. O sea, hay algo muy interesante en eso. O sea, un hombre, dice la Escritura aquí en Isaías capítulo 7 y versículo 14, o versículo famoso. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen, a que no ha tenido ningún contacto con hombre, no ha conocido hombre, concebirá y dará a luz un hijo, un macho, y llamará su nombre Emanuel. ¿Por qué? Porque ese macho, ese hombre representará y es mismo la presencia de Dios estará con él. Por eso se llama Emanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Dios se hizo carne, aleluya. Entonces debía ser un macho. ¿Por qué el cordero debía ser un macho? Porque un hombre debía morir por la humanidad, y era exactamente eso lo que Adán debería de haber hecho por Eva. Hablando espiritualmente, debía haber muerto por ella. Y sucedió también, ¿verdad? Porque él deberían de haber muerto a sí mismos los dos. Debería haber dicho, no, Eva, no, perdóname, no la tomes. O sea, él debería haber intervenido inmediatamente con Eva y morir a su deseo de querer comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Impedido a Eva. Morir a sí mismo, porque eso era abrazar la cruz, morir a sí mismos, pero no lo hizo. Él murió de otra forma, ¿verdad? Interesante eso. Él murió de otra forma. ¿Cómo? Cuando Eva comió, él no intervino en nada. Se ve una cierta, digamos así, una cierta negligencia o consentimiento en relación a lo que su esposa estaba haciendo, y dice que después de que ella comió dio a su marido, porque el hebreo da a entender que él estaba ahí con ella, consciente. Entonces le dio de comer y él comió. Entonces en ese aspecto también él como hombre murió por ella, no la dejó morir. Él sabía que Dios había dicho, el día que comieres morirán. No sabían en sí lo que significaba la muerte. O sea, no sabían en sí cuál era el sentir de lo que el Señor dijo, morirán. ¿Cómo morirán? Porque en ese momento que comieron, no murieron. Primero porque el fruto en sí no tenía nada mágico, no era nada mágico, ni los mató. O sea, el fruto ni era veneno, no tenía veneno, no era venenoso. Entonces no está hablando en sí del aspecto físico, sino era una prueba a su obediencia. Más en ese momento Adán se identificó plenamente con la muerte de Eva y él murió con ella. En ese aspecto Adán revela uno de los aspectos del Cordero de Dios, también dispuesto a identificarse. Y esa es, recuerden otra vez, la orden que el Señor da a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y se entregó por quién? Por una Eva que estaba muerta en delitos y pecados. Y así igual también Cristo vino y murió por la Eva, por la iglesia. Igual Adán, él murió por su Eva, se identificó. Y obviamente como ellos eran la figura natural, tenían que pasar por todo ese proceso que hasta aquí hemos pasado para la revelación del último Adán. Pero sí hubo una identificación plena y obviamente tenía que ser un macho el que tenía que morir. Por eso es que fue un hombre el que nació. La simiente de la mujer es un hombre que vino a dar su vida por nosotros. Entonces la mujer introdujo a la humanidad el pecado a través de haber sido engañada por el diablo. Mas la humanidad hubiera quedado sin salvación, sin duda, si Adán no toma la decisión de identificarse con su mujer. Otra vez, esto tenemos que verlo como la figura de la identificación de Cristo con su amada iglesia. Entonces, él fue el tipo del hombre santo, el último Adán que nos retornó al paraíso. Nosotros regresamos al paraíso de Dios a través de su sacrificio. ¿Sí? Ahí entramos al reposo de Dios nuevamente. Por eso la Escritura está exhortándonos como maridos también a vivir en parte un reposo, y de hecho la Escritura habla que el matrimonio significa reposo y debe existir reposo en el matrimonio
y hay reposo en el matrimonio cuando el marido está dispuesto a sacrificarse. No significa obedecer a su mujer. No significa decirle, sí señora, como nos dijo una vez un hombre que estábamos viendo con otra familia, viendo unas casas, y él dice, bueno, mi mujer dijo que ella quiere esa y esa compramos. Ella quiere aquí los muebles, aquí la cocina y y entonces ya derrobamos a ver porque lo que la jefa dice lo hacemos. Es un hablar, ¿verdad? Es un hablar, pero realmente la mujer sí tiene cierto dominio en su casa, dice yo quiero así las cosas, en fin. Sí, pero no significa que el hombre deba estar sujeto a su marido. Pero cuando habla del sacrificio quiere decir específicamente en aquellas cosas que se requiere que el macho se entregue, ¿verdad? Muchos de nosotros queremos imponer. La autoridad no se impone, la autoridad es aceptada cuando hay un verdadero sacrificio. Amén. Entonces, así como Adán comió voluntariamente del fruto prohibido y no dejó solita a Eva en su pecado, así también Cristo Jesús no dejó sola a la iglesia, sino se identificó con ella haciéndose pecado, como dice en 2 Corintios 5:21. Bueno, hay otro detalle interesante que encontramos, es que en Éxodo capítulo 12, es que la sangre del cordero que se vertía tenía que ser colocada en las puertas, en los dinteles y en los lados de la puerta de entrada de toda casa con un hisopo. El hisopo en la escritura también nos habla de un instrumento de limpieza. Entonces era colocado la sangre, esa sangre del cordero tenía que estar ahí. Si no estaba ahí, la casa corría peligro. Todos los de la casa, toda la familia corría peligro porque esa noche, dice, ven qué interesante, qué interesante. ¿Saben por qué? Porque al día que hay que participar de la Pascua, o el día que el Señor determinó participar de la Pascua, ese día también un destruidor iba en todo Egipto destruyendo a todos que no tuvieran la sangre sobre la casa. Y cuando alguien se niega, corre el peligro de ser destruido. Por eso dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, aceptemos el sacrificio del cordero e inmediatamente pongamos la sangre en el dintel y en las hombreras de la puerta. Con razón, David, entendiendo la figura, dice en el Salmo 51:7, purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y que seré más blanco que la nieve, dice. Purifícame con hisopo. ¿Por qué? Porque la imposición, la aspersión de la sangre con el hisopo es un símbolo de purificación y también de protección. Purificación, perdonados los pecados, y protección porque no permitirá que el destruidor pueda destruir nuestras vidas. Según la orden divina, entonces, dice la Escritura, en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9, que los mandamientos también debían ser escritas en las puertas de las casas. Interesante, en las puertas de las casas. Por eso es que ustedes pueden ver la mayoría bueno, todos los judíos, verdaderos judíos, cuando entran a la puerta de su casa, tienen ahí los mandamientos en una cavidad, en un agujerito. Y ellos entran y hacen esto y entran a su casa. Cuando salen otra vez, queriendo siempre mantener aquella religiosidad, ritualismo de mantenerse contacto y guardando los mandamientos de Dios. Pero Dios ordenó que se hiciera eso. ¿Por qué? Porque era necesario. Ahora, escuchen otra vez qué importante. La sangre en la entrada de la puerta de la casa. ¿Saben por qué? Porque lo único que va a permitirnos guardar los mandamientos es la sangre del Cordero. La vida del Cordero. No es mi voluntad de querer guardar los mandamientos, es mi fe en la obra del Cordero. Escuchen, ellos no podían por fe simplemente decir, sí, nosotros creemos en Dios, vamos a quedarnos aquí. No, no era suficiente, tenían que aplicar la sangre del Cordero, si no, no había salvación. Y así es en lo espiritual y así fue también en lo natural. En Hebreos capítulo 9, verso 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los bueyes y de la ceniza de la vaca
esparcida sobre los inmundos, los santifica. Dice, cuanto a la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas, pecados, para servir a Dios, al Dios vivo. Podemos servir al Dios vivo a través de la purificación que es venida en la aplicación de la sangre del Cordero. Entonces, hermanos, que Dios pueda darnos a cada uno de nosotros esa aplicación. Quiero darles un resumen en relación a esos aspectos. Primero, el día 10, entonces, era escogido el Cordero, y el domingo, cuando Jesús entró en la entrada triunfal, fue un día domingo, y ese fue un día 10. Durante esos días él fue examinado por varios, ¿verdad? Y dice la propia Escritura, hablando de Pilatos, que cuando Jesús fue entregado a Pilatos para ser crucificado, él está ahí delante de los sacerdotes y les está diciendo, oigan, no encuentro ningún pecado en él. Ni Herodes, a quien yo lo envié, encontró ningún pecado. Siendo examinado por los sacerdotes, obviamente cuando ellos lo tuvieron en la casa del sumo sacerdote, siendo examinado por los gobernadores de Pilatos y Herodes, no encontraron ningún pecado. Pero ese día domingo 10, toda la congregación de Israel escogió al Cordero. Porque cuando él entró, dice que todos comenzaron a gritar, Hosana, Hosana al Hijo de David. Estaban declarándolo como rey, o sea, como Mesías, el Cordero, que vino a quitar el pecado del mundo. Toda la congregación lo escogió. Y luego, 4 días después, el día 14, en la mañana, dice, cuando ya fue entregado, él estaba delante de toda la congregación. Y toda la congregación comenzó a gritar por influencia de los sacerdotes, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Toda la congregación lo escogió y, como dice Éxodo 12, toda la congregación también lo inmoló. ¿Por qué? ¿Para destruirlo o para destruirse a sí mismos? Creo que no. El Señor les dio una gran oportunidad, porque cuando ya Cristo había ido a los cielos y Pedro está predicando su mensaje, dice que el pueblo de Israel están oyendo el mensaje y diciéndoles, ustedes crucificaron y mataron a Cristo. Y entonces dice la Escritura que el pueblo se puso a decirles, dice que se compungió el corazón, o sea, sintieron apretado el corazón, viendo que sí, realmente ellos habían sido el instrumento del juicio que cayó sobre Jesús en la cruz. Y entonces dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Fue la pregunta. Y entonces Pedro les respondió, pues van a morir ahora por haberlo matado. No, escuchen lo que dice. Arrepentíos, arrepentíos y creed en él, y serán borrados vuestros pecados, ¿verdad? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, y se bautice cada uno, porque ese Espíritu Santo también va a venir sobre ustedes, como es la promesa de Dios para vosotros y vuestros hijos. Y dice que se convirtieron como 3,000 personas. Imagínense qué bendición vino al pueblo. En otras palabras, a pesar de que toda la congregación iba a inmolarlo, no significa que Dios iba a quedar amargado contra la congregación. No, era el plan divino desde el principio, la revelación que el Cordero sería inmolado por la congregación, por el pueblo. Entonces, cuando Cristo fue crucificado, por eso Él les dice, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, pero ellos le están siendo también el instrumento para llevar al Cordero de Dios a la cruz. Y ya después del acto de la crucificación, de la salvación, entonces todo el pueblo se arrepiente, por lo menos los de fe, y creyeron en el Cordero de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de terminar, quisiera hablarles. Esta semana yo leí un artículo en una revista que se llama Plus One. Es una revista científica. Y el día 30 de junio, ellos presentaron este artículo, fue publicado en esta revista, 30 de junio de este año.
Y yo no sé si ustedes han oído, creo que sí, sobre el manto del Turín. El manto de Turín es un manto de 4 metros de largo por, creo que más o menos como 1 metro de ancho. Y que se cree que ese manto envolvieron el cuerpo del Señor después de su muerte. Yo personalmente creo que es legítimo y es verdadero, a pesar de estar en manos de la Iglesia Católica. Eso no quita en nada. Creo que el Señor lo ha permitido así porque tal vez han sido las personas que más han guardado con celo y tienen una institución muy fuerte, prácticamente casi el Vaticano y todo eso es un país independiente. Ellos guardan con celo ese manto. Bueno, tiene su historia, sería muy largo contar algo aquí. Pero el manto del Turín ha sido puesto a exámenes científicos durante muchas épocas, varios años, y algunos han dicho que es falso, que era de la Edad Media, que no tiene nada que ver con los años de los días de Jesús. Sin embargo, este artículo, miren qué tremendo, dice claramente que ese manto es legítimo. Y la razón es que ellos tienen ahora usaron un microscopio atómico que ve prácticamente nanopartículas, o sea, partículas biológicas, pero de las más pequeñas que pueden existir. Y ellos, al analizar el manto con ese microscopio atómico, encontraron sangre, partículas de sangre en ese manto. Y cuando ellos estaban analizando, ellos quedaron estupefactos por lo que vieron. Científicos, no religiosos. La sangre del Cordero. Pero algo que a mí me conmovió y por eso se los menciono y me recordé esta mañana, es que habían un alto nivel de creatinina, es las partículas que ellos vieron, y ferritina, son nanopartículas biológicas, creatinina y ferritina, o sea, de hierro, pero en altos niveles. Y ellos dicen que esos altos niveles de estas dos partículas biológicas solamente se encuentran en personas que sufren traumas muy fuertes o traumas físicos violentos, sinónimo, tortura. Yo no contuve mis lágrimas y mi llanto cuando yo leí este artículo, no todo el artículo, sino solo esa parte, porque creo que el Señor me abrió los ojos en ese momento. Y yo pude ver el sufrimiento de mi Señor, del Cordero de Dios. Y yo no resistí. Y estoy en la misma condición en este momento. No puedo hablar porque creo que eso fue extremo. El sufrimiento que él tuvo en aquel momento, y escuchen, no era solamente el dolor de los latigazos, el dolor de aquellas puntas o aquellos plomos inseridos en el látigo que arrancaban su piel de la espalda. No era solamente el peso de la cruz. El sufrimiento era tan extremo, dice en el Getsemaní, que grandes gotas de sangre caían como sudor de su frente por el sufrimiento de la carga y del peso de tu pecado y de mi pecado. La identificación fue tan grande que prácticamente física y espiritualmente fue una tortura. Él mismo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa soledad en el sufrimiento fue porque el Cordero de Dios tenía que pagar el pecado nuestro. Y Él estaba ahí. Hermanos, imagínense que científicos puedan comprobar y decir
sin ningún tipo de relación religiosa, ese manto es legítimo. Es el manto, por lo menos es el manto, si no es de ahora o fue después, pero por lo menos dijeron, es el manto con el cual fue envuelto el cuerpo de un hombre que fue torturado en extremo. Fue nuestro Cordero, nuestro Señor, el que murió por nosotros en la cruz. Y yo espero que tú y yo tengamos la sangre de ese Cordero en nuestras puertas. Porque si tenemos la sangre de ese Cordero, el destructor no podrá hacernos nada. El Señor pone su protección sobre esa casa, sobre esa familia. Y escuchen, si tenemos, con razón la Escritura dice que uno de los padres, si es cristiano, ya hace santo a sus hijos, en el sentido de la protección, del resguardo contra el enemigo, porque siempre está ahí orando, siempre está mostrando la santidad, siempre está buscando el camino correcto de justicia. Queridos, si ustedes quieren ver el artículo, está en inglés, se llama la revista Plus One, P-L-O-S One, de uno. Y véanlo, el día 30 de junio fue publicado ese artículo, pero vale la pena poder ver cómo es que nuestro Cristo, escuchen, murió. Pero ¿saben todos lo que sucedió realmente? Es que la sangre que quedó impregnada en ese tejido, quedó de una forma sobrenatural impregnada. Y eso sucedió, algunos lo creen así, en el momento de la resurrección de Cristo. Porque cuando Él resucitó, fue transformado, como Él se transformó en el monte de la transfiguración delante de sus discípulos, una luz más fuerte que el sol, o sea, fue a través de un tipo de luz. Cuando la luz y Él resucitó, Él entró nuevamente a su cuerpo y su cuerpo se levantó. O sea, esa tela cayó toda porque estaba ahí, toda la tela estaba ahí en el sepulcro cuando fue recogido por Pedro y Juan. Ellos se llevaron ese manto. Entonces, ese es el manto que quedó a través de una evidencia clara. Él murió por nosotros, pero también nos está mostrando que Él resucitó, porque si no hubiera sido por su resurrección, esa sangre no hubiera quedado ahí o sea, como un tipo, una tipo fotografía, la luz tan intensa que provocó en eso una fijación de esos elementos biológicos para, imagínense, 2000 años atrás que eso sucedió. Entonces, esa es una garantía que si Él resucitó, Él viene otra vez. Amén. Él viene otra vez y Él va a venir a reinar sobre esta tierra, ¿verdad? Y ya no como cordero, sino como león de la tribu de Judá. Amén. Señor, muchas gracias esta mañana, porque nos han mostrado un poquito sobre el Cordero de Dios, sobre sus características. Macho de 1 año, entregando su vida en lo mejor de su vida, en lo mejor de su juventud, a sus 33 años, muriendo por la humanidad. Escogido el día domingo que Él entró, muerto el día 14 como era lo que había sido ordenado. Su sangre colocada en los dinteles de las puertas para protección y purificación. Y es exactamente eso lo que sucedió en nuestras vidas. Señor, queremos que la sangre del Cordero se mantenga sobre nosotros como testimonio de que esta casa ha aceptado y obedecido el acto que Dios ha ordenado. Coman el Cordero. Señor, necesitamos que ese Cordero se haga vida en nosotros, que sea asimilado, que sea parte de nosotros, Señor. Y por último, que todos nosotros podamos tener las mismas características de ese Cordero. Si va a ser parte nuestra, Señor, ayúdanos a ser santos, inocentes, sin mancha, inmaculados, separados de los pecadores. Y algún día, Señor, entraremos a los cielos a ver tu gloria y seremos semejantes a ti. Nos asombraremos de ver la obra terminada. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sea bendito el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y todos los santos cantan gloria, todo ángel canta gloria, gloria, gloria al Cordero. Y todos los santos cantan gloria, todo ángel canta gloria, gloria, gloria al Señor. Amén. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros también una visión del sacrificio de ese Cordero, y toda culpa, todo pecado será visto como insignificante, porque lo que Él hizo por nosotros es superior. Imagínense que es más sublime que los cielos, no digamos sublime que cualquier cosa inmunda de esta tierra. El Cordero de Dios es el que nos da el sentido de la santidad, es el que nos da el sentido de la purificación, es el que nos da el significado de la protección. Ese Cordero de Dios debe permanecer siempre en nuestros corazones. Que el Señor los ayude, les dé la gracia y que inviten a ese Cordero de Dios a estar en casa. El marido debe tener al Cordero de Dios en su corazón. La mujer debe tener a la simiente de la mujer en su corazón. O sea, el Cordero de Dios debe estar también en su corazón para someterse a su marido. Tratémonos bien. La única forma de tratarnos bien es a través de manifestar las características y las cualidades del carácter del Cordero de Dios. Amén. Que es símbolo de esa cruz que nos salva y nos rescata y mata lo que somos para que se mantenga siempre la gloria de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima ocasión.